Buenas tardes, maestra, compañeros. En esta ocasión les voy a presentar el avance de mi trabajo final, Sesgo implícito de género en la Universidad Xochicalco, Campus Ensenada. Para ello vamos a retomar algunos conceptos que hemos visto antes, como el de equidad de género, que es el conjunto de ideas, creencias y valores sociales en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo relativo a los comportamientos, las funciones, las oportunidades y la valoración entre las relaciones entre hombres y mujeres. El objetivo más importante de la equidad de género es que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades en salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros. Sin duda, la mayoría de los gobiernos ya tienen una agenda política en este respecto y lo reconocen como un pilar para el desarrollo. Los órganos reguladores han llegado ya a conceptos consensados como la igualdad entre los géneros, que no solo es un derecho humano fundamental, sino también la base necesaria para conseguir sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles. Este documento salió de la reunión del 2017 de la ONU Mujeres. Y es muy importante aquí reconocer que la mayoría de los países están de acuerdo en que este es el concepto que quieren desarrollar, pero también están de acuerdo que hay muchísimo trabajo aún que realizar y están conscientes de procurar que lo avanzado hasta ahorita no se revierta por causas económicas, políticas o gubernamentales, ya que definitivamente la pobreza tiende a feminizarse. La desigualdad entre las mujeres y los hombres que no tienen acceso a la educación es un tema prioritario. Definitivamente las mujeres en la actualidad siguen teniendo menos acceso a la educación que los hombres. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver el país en donde se viva, pero sin duda existe todavía esa desigualdad. Otro tema muy importante son los modelos de familia, que también ha cambiado, y con ello la participación de las mujeres en el mundo laboral. Ahora las mujeres contribuyen fuertemente al ingreso familiar. Sin embargo, las mujeres dedican más de 3 veces de su tiempo a los cuidados no remunerados del hogar que el hombre. Esto sin duda se refleja en muchísimos estudios en donde las oportunidades de las mujeres son limitadas precisamente por ello, por el trabajo extra que tienen que desarrollar. Y cuando digo que es muy importante que los temas no se dejen solamente en papel, porque en papel están muy bien, ¿sí? Pero hay que cuidar muchísimo que eso se lleven a cabo y formular estrategias para seguir trabajando rumbo a una equidad. Simplemente en el 2017 la tasa de participación laboral femenina es aún 26 puntos porcentuales inferior a la masculina. Y el desempleo entre las mujeres es 50% mayor que entre los hombres. Esto para América Latina. Y entonces, bueno, como decía anteriormente, es un tema que definitivamente ha sido estudiado desde muchísimas ópticas. Ha sido estudiado desde la sociología, desde la economía, desde la política, desde la religión. Pero a pesar de todo ello, las políticas de género no han llegado a permear a todos los países o a todos los estratos de la sociedad. Entonces, cuando te empiezas a cuestionar por qué, hay una parte por ahí que es el tema que yo voy a estudiar, que es el sesgo implícito. Y voy a tratar yo de analizarlo desde esta óptica. Ahora, ¿qué es el sesgo implícito? Sesgo implícito también es conocido como el sesgo cognitivo-social y se utiliza para otras muchas disciplinas. Por ejemplo, el sesgo implícito se utiliza en los tribunales. O sea, tu sesgo implícito tiene que ver para que tú determines si cierta persona, basado en las evidencias, es culpable o no. ¿Cuánto influye tu sesgo implícito? En este caso, lo vamos a utilizar específicamente para género.
Entonces son estas actitudes o estereotipos que afectan nuestro entendimiento, acciones y decisiones de manera inconsciente. Comprenden reacciones favorables o no y son activados involuntariamente, inconscientemente y sin ningún control intencional. Y eso es la encuesta que voy a aplicar, lo que nos va a enseñar. El sesgo implícito de género es un factor que promueve la inequidad de género en la Universidad Xochicalco, Campus Ensenada. Esto se refiere al planteamiento del problema. La justificación de mi trabajo es que, con los resultados obtenidos, quiero proponer una iniciativa para que los docentes conozcan, modifiquen o eliminen el sesgo implícito de género de su práctica. Los estudiantes, obviamente, serán la población más beneficiada con esta propuesta. Bueno, los estudiantes y todos aquellos que los estudiantes tengan influencia a futuro. Los objetivos es conocer el sesgo implícito de género para proponer acciones que disminuyan o eliminen el sesgo implícito. Y como objetivos particulares, tengo identificar el sesgo implícito de las diferentes áreas del plantel. Será interesante ver el sesgo implícito entre los administrativos, los docentes y los estudiantes. Y promover la eliminación y o modificación del sesgo implícito de género a través de la implementación de los cursos a los docentes. El marco teórico que va a sustentar este trabajo es amplio. En esta ocasión voy a tocar únicamente el marco teórico que se refiere a los inicios de los estudios de género. Digamos, como una fecha crucial para los estudios de género, se toma la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, en donde la proposición formal dedicada a las damas para el mejoramiento de sus verdaderos y más grandes intereses, ya que se reconoce en la época de la Revolución Industrial como el momento en que dejaron el campo y se vinieron a trabajar a la ciudad y a la industrialización, y fue la primera vez, bueno, fue la vez más significativa cuando las mujeres salieron al campo laboral. Olympe de Gouges fue la mujer que promovió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ahora, por supuesto que esto para ellas no fue fácil. Personas como Émile Kant, por ejemplo, en su obra Los Principios Metafísicos de la Doctrina del Derecho, dijo que él consideraba carentes de cualidad social para ser ciudadanos activos, así como a las mujeres y a los niños, que los consideraban desprovistos de cualquier cualidad natural. Pero también hay que remontarnos a tiempos anteriores, cuando Christine de Pizan, aquí, empezó también a hacer algunos estudios sobre igualdad de género o derecho de las mujeres. Ella plasmaba en este libro las diferencias y las opiniones negativas sobre las mujeres y su supuesta inferioridad, que con el tiempo se fue viendo como algo natural. Al tiempo que en Europa se empezaba a hablar de equidad de género o de igualdad de género en ese momento, en México los esfuerzos eran prácticamente nulos. En 1859 finalmente Benito Juárez promulga la ley matrimonial, quitándole a la iglesia el control del matrimonio, porque era realmente quien tenía el control de los matrimonios antes de esta época. Y es importante aquí resaltar que es a partir de ese momento que las mujeres adquieren también legalmente el apellido del esposo. Como todos ustedes saben, en 1953 se le otorga el voto a las mujeres en México, pero es desde 1916 que se empiezan con los primeros esfuerzos. Simplemente que esos asuntos ni siquiera eran discutidos. O sea, había pequeños avances,
pero una vez que llegaban a las cámaras, que estaban por supuesto lideradas únicamente por hombres, el asunto ni siquiera era discutido. La igualdad jurídica en México llega alrededor de los años 70, cuando a nivel mundial también se inicia el camino hacia la búsqueda de los principios de igualdad y no discriminación, que como lo vimos al principio, son estos tratados que ya los países adquieren a nivel internacional y que los van modificando de acuerdo a las especificidades de cada país. El primer instrumento que refleja las diversas medidas a procurar la igualdad, así como la no discriminación por razón de sexo, misma que se puede considerar como el principio de la internacionalización de los derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo también contribuyó a igualar la condición del hombre y la mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, siendo varios los artículos que lo señalan, por lo que la mencionada convención supuso un importante paso en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, con esto quiero terminar y quiero comentarles pues que hay mucho sustento en papel, en tratados, en leyes y en leyes que también en México se han promulgado para la igualdad y la no discriminación por razones de sexo y oportunidades iguales para hombres y mujeres. Pero las estadísticas no nos muestran precisamente ello. En el caso de México, por ejemplo, el acceso a la educación sigue siendo que 7 de cada 100 hombres y 10 de cada 100 mujeres son analfabetas. En el caso femenino, sin embargo, entre el periodo de 1990 y 2005 disminuyó en 5.2 puntos porcentuales, mientras que el masculino solo muestra un decremento de 2.8 en el mismo periodo. Entonces, compañeros, pues hay muchísimo trabajo que hacer. Lo que cada uno de nosotros podamos ir contribuyendo a la eliminación de la inequidad, pues será un paso que demos adelante, y para mí es muy importante poder determinar si en la Universidad Xochicalco existe o no el sesgo implícito de género. Gracias.